Vamos a ver a los óxidos. Los óxidos son aquellos compuestos inorgánicos que se caracterizan por tener un oxígeno, generalmente al final de la molécula. Tenemos dos tipos de óxidos: óxidos metálicos, que son los que inician con un metal y terminan con un oxígeno, y óxidos no metálicos. Los óxidos no metálicos son conocidos como anhídridos. Y también les llegan a nombrar óxidos ácidos. Vamos a ver el caso de óxidos metálicos y revisar algunos ejemplos. Comenzamos con que el óxido metálico va a formarse con un número de oxidación para el oxígeno de -2, a menos de que tengamos el caso de un peróxido. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que sería el agua oxigenada, su número de oxidación del oxígeno no sería -2, sería -1. Pero en general va a ser -2, por lo tanto el número de oxidación del metal va a ser positivo. Si nosotros revisamos el caso del hierro y buscamos en una tabla periódica actualizada sus números de oxidación, podemos ver que el número de oxidación del hierro es -2, 0, 2, 3 y 6. Y nosotros solamente vamos a considerar los positivos porque estamos viendo que el número de oxidación de los metales va a ser positivo y del oxígeno va a ser -2. Por lo tanto, no vamos a considerar los negativos y mucho menos el 0, porque el 0 indica que no va a perder ni ganar electrones. Eso solamente es el caso de los átomos no combinados. Resulta que para los óxidos metálicos, en un sistema llamado Ginebra, solamente utiliza a los números más pequeños o al número más grande. Y Ginebra indica que si se está trabajando con el número de oxidación más pequeño, su terminación va a ser oso, y si se está trabajando con el número de oxidación más grande, va a ser ico. Por lo tanto, si nosotros tenemos combinación del hierro con número de oxidación +2 y se va a unir con el oxígeno con su número de oxidación -2, se van a intercambiar los números de oxidación a modo de subíndice y nos queda una fórmula empírica de hierro 2, oxígeno 2, pero esto lo tenemos que transformar a una fórmula molecular en donde quede reducida o queden las proporciones mínimas, es decir, mitad de 2, mitad de 2. La fórmula de el hierro con número de oxidación +2 sería esta, y según Ginebra, también cabe mencionar que Ginebra le conocen también como nomenclatura trivial o tradicional. Entonces, según esta nomenclatura, este va a ser llamado óxido ferroso, porque estamos trabajando con el número de oxidación más pequeño. Si trabajáramos con el número de oxidación más grande, tendríamos este caso. El 2 se pasa para el hierro y el 6 para el oxígeno. Esto queda en una fórmula molecular de esta forma. Y el nombre trivial o en Ginebra sería óxido férrico. Estos mismos casos los vamos a revisar con el más aceptado, el sistema de IUPAC. IUPAC, acuérdense que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. En este sistema se utilizan números romanos para indicar el número de oxidación. Por lo tanto, en IUPAC este sería óxido de hierro 2, que fue el número de oxidación con el que trabajamos aquí.
Y para este sería óxido de hierro 6. Si tuviéramos una fórmula ya establecida de un óxido metálico, como este ejemplo MgO, tendremos que revisar en la tabla periódica cuál es el número de oxidación del magnesio. El número de oxidación del magnesio, como viene de la familia 2, es únicamente 2. Por eso es que se intercambiaron los números de oxidación a modo de subíndice. La fórmula empírica al principio quedó como Mg2O2, pero en la fórmula molecular ya queda MgO. Por lo tanto, aquí, cuando nada más tenemos una sola posibilidad, Ginebra IUPAC va a ser el mismo nombre. Es decir, no va a tener terminación y tampoco va a tener que establecerse el número de oxidación de IUPAC con número romano. Entonces, su nombre va a ser óxido de magnesio. Y si nos dieran el nombre en tradicional, por ejemplo, óxido mercuroso y óxido mercúrico, hay que revisar entonces cuáles serían los números de oxidación del mercurio. Revisando el número de oxidación tenemos que es +1 y +2. Por lo tanto, este sería mercuroso y este sería mercúrico. Vamos a establecer la fórmula. Hg+1 con el oxígeno. Se intercambian los números de oxidación a modo de subíndice. Y quedaría de esta forma la fórmula molecular y también la empírica. Estas serían entonces las fórmulas moleculares del óxido mercuroso y del óxido mercúrico respectivamente. Solamente faltaría nombrar estos dos compuestos en Ginebra, en IUPAC, perdón. Óxido de mercurio 1 y óxido de mercurio 2. Y listo. Vamos entonces con los óxidos no metálicos, que ya dijimos que van a ser llamados anhídridos. Nos vamos a enfocar primero en lo más complejo, que es la nomenclatura en Ginebra, porque vamos a utilizar ya diferentes prefijos y sufijos. En este caso tendríamos per ico, ico, oso, prefijo hipo, sufijo oso, y esto lo vamos a utilizar de la siguiente forma. Si buscamos el número de oxidación de un elemento y vemos que solamente tiene dos opciones positivas o las que vayamos a usar, pero solo son dos opciones, nos vamos a centrar únicamente en estos dos sufijos, en ico y en oso, y lo vamos a utilizar de la misma forma. Oso para el más pequeño, ico para el más grande. Entonces, esto es para dos opciones. Si tuviéramos tres números de oxidación posibles, vamos a utilizar desde hipo hasta ico. Eso es para tres opciones y el más pequeño va a ser hipo oso y el mayor de esas tres opciones sería ico. Pero si tuviéramos ya las cuatro posibilidades de números de oxidación, entonces sí vamos a utilizar los cuatro prefijos, del más pequeño al más grande. Por ejemplo, si un elemento tiene números de oxidación 4 y 2, nos vamos a enfocar solamente en ico y oso. Pero si tuviera el número de oxidación 1, 3 y 5, corresponderían el más pequeño hipo oso y el más grande ico.
un caso en que tuviera 4 opciones, por ejemplo esta, utilizaríamos las 4 posibilidades. Vámonos con un ejemplo real en donde tenemos el cloro. Sus números de oxidación son 1, 3, 5 y 7. Si nosotros formamos los compuestos con el primer número de oxidación y el número de oxidación del oxígeno, vamos a tener esta forma molecular que ya no se reduce, quedaría de esta forma, y el nombre sería, estamos viendo que son las 4 opciones y coincide con estas que tenemos acá, se llamaría anhídrido. El 1 correspondería a hipocloroso. Ahora, para este compuesto, anhídrido cloroso, esto fue unas formas de nombrar estos diferentes compuestos dependiendo del número de oxidación en ginebra. En IUPAC sería anhídrido. Para la primera opción quedaría de cloro 1. Perdón, es el número de oxidación. El número romano, perdón. Si tuviéramos el caso en que ya tenemos una molécula formada, hay que revisar cuáles serían los números de oxidación del fósforo. Tenemos -3, 3 y 5. Y como ya se dijo, solo vamos a considerar las opciones positivas. Por lo tanto, a este le correspondería oso y a este le correspondería ico. Por lo tanto, el nombre en ginebra sería anhídrido. Aquí estamos viendo que el 5 viene de acá y la opción sería anhídrido fosfórico. Y en IUPAC, anhídrido de fósforo 5. Si tuviéramos un nombre y habría que establecer la fórmula, nos podríamos percatar que tiene hipo y oso. Vamos a buscar los números de oxidación del bromo y encontramos que es -1, 1, 3, 5 y 7. Solamente nos vamos a enfocar en estas 4 opciones y al momento de usar hipobromoso nos damos cuenta que es la más pequeña. Y el número de oxidación con el que estaría trabajando para tener ese nombre sería +1.
y el compuesto que se formaría sería el siguiente. Y listo, estos son los ejemplos que nos ayudan a entender la nomenclatura en tradicional y en IUPAC de los anhídridos o de los óxidos no metálicos, y los demás compuestos los veremos en otros videos.